Hola chicos, buenas tardes. Buenas tardes. Veo que estamos varios ya. Si el profe Sergio se conecta enseguida, les va a comentar un poquito sobre el laboratorio de la clase que viene. Y si le cuesta ingresar, arrancamos y más tarde les explico. Esperamos un ratito.
Buenas tardes, chicos. Hola, Mario. Hola. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ahí ya está Sergio entonces, para comenzar. Hola chicos, hola. Vamos a arrancar la clase comentándoles las actividades para la próxima clase, ¿sí? La próxima clase vamos a tener 2 actividades virtuales. Por eso es que les quería consultar. A ver, un segundito. Ahí les voy a compartir. Vamos a ver 2 actividades. Una va a ser el laboratorio de gases. No se puede, sí. El laboratorio de gases, ustedes hoy van a ver la práctica, ¿sí? Y vamos a ver un laboratorio con similar metodología a la que estuvimos viendo hasta ahora, ¿sí? Les voy a dejar una actividad y ustedes la resuelven mediante un cuestionario y van a tener 2 semanas para realizarlo, ¿sí? Y también vamos a ver ese día el laboratorio de gases y el laboratorio de destilación, ¿sí? El laboratorio de destilación, ustedes para ese laboratorio van a tener que buscar material. Acá en el campus, no sé si se está viendo mi pantalla compartida, ven acá, entran acá y acá les van a aparecer una guía de actividades. Si entran en esta guía, ustedes van a tener todos los laboratorios que fuimos haciendo, la guía de actividades, si bien la mayoría de las actividades las fuimos poniendo en el campus, van a ir a la guía del laboratorio número 4, que es el de destilación, que vamos a ver gases y destilación. Ese laboratorio lo que vamos a hacer es, similar a un laboratorio, pero un laboratorio virtual, donde ustedes van a bajar un software, que yo les voy a mandar un video cómo descargarlo, ¿sí? Y con ese software van a ir haciendo este laboratorio. Si ustedes conocen o tienen idea de los materiales de laboratorio que vamos a trabajar. Y al finalizar van a tener un pequeño coloquio, similar a los que están teniendo los parciales de teoría, que va a durar unos 15, 20 minutitos, donde ustedes van a responder preguntas referentes a lo que es destilación. Para eso van a tener que estudiar lo que es acá, lo que es la guía, el procedimiento lo vamos a ver, así que eso de última más que nada, si quieren mirarlo, para tenerlo, para conocerlo, pero en realidad, y después vamos a ver preguntas relacionadas a estas pequeñas preguntas, ¿sí? Que son todas preguntas referentes a lo que es el tema de destilación. ¿Sí? ¿Todo eso al final de la clase, profe? Al final de la clase vamos a ver más o menos. Dale, la primera parte vamos a ver el laboratorio, les voy a dejar la actividad de gases, el laboratorio virtual, eso no nos va a llevar mucho tiempo, ¿sí? Y ese ustedes tienen 2 semanas para hacerlo, por eso, la misma metodología que venimos haciendo. Después lo que vamos a entrar, ustedes van a trabajar con un simulador, que yo les voy a pasar el software, es ideal que lo trabajen en una compu, y vamos a hacer este laboratorio. Y al final, si quieren ustedes ahí van para que ustedes vean el método, saquen algunas dudas, al final vamos a tener un pequeño coloquio, que va a durar 15, 20 minutos, va a ser en el horario de la clase, ¿sí? Eso es importante, no es que van a tener después, si no lo hacen, tienen 15, 20 minutos y lo van a resolver. Y son preguntas relacionadas a estos conceptos que están en la guía y a estas preguntitas, son 10 preguntas en total que tienen de todo un poco, ¿sí? De referente al método de destilación, qué reacciones se hacen, cuáles no, qué parámetro es el que interviene aquí, normas de seguridad, tienen un poquito de todo y cuestiones que tal vez los que si llegaron a ver los laboratorios, tal vez ya las tengan en cuenta o ya las conozcan algunas, y otras más que nada para que ustedes tengan, ya que no vamos a hacer laboratorios, pero por lo menos vamos a hacer una actividad virtual relacionada a un laboratorio real. ¿Todo eso múltiple choice en el campus? Puede ser alguno que tengan que completar, todavía no lo tengo terminado pensado. Pero ustedes tienen que estudiar, les aclaro porque van a tener ese tiempito para hacerlo. Se hace en la clase. ¿Se entiende, chicos, lo que va a hacer? Yo más que nada quería comentarles así todos,
Están al tanto, saben, entonces pues la clase que viene en mismo horario, en vez de dar práctica como ahora van a dar con el profe Mario, vamos a dar 2 laboratorios, uno virtual con que vamos a planificar la actividad, es decir, que van a tener, y la otra la vamos a hacer en el momento, es decir, vamos a dar el laboratorio y después un pequeño coloquio, nos va a dar el tiempo. ¿Dudas, consultas, chicos? ¿Los dejé mudo o entendieron todo? Sí, profe, Bueno, se entendió. y recuerden, bueno, que en el parcial va a entrar lo que vimos hoy, lo que vamos a ver hoy, digamos, de gases, más esos laboratorios el virtual y lo que se va a explicar ahí en clase. ¿Cuándo es el parcial, profe? ¿La semana siguiente? Exactamente. Claro. Uf, rápido, ¿no? No hay descanso, profe. Pero son Sí, pocos temas, chicos. Es decir, tienen pros y contras como todo. Antes tomábamos 2 parciales, pero eran más largos, con más temas. Así ahora estamos probando con 4 y vamos llevándola bien. Hasta ahora vamos bien, con menos temas. ¿Cuántos parciales son, Bueno, profe? 4. ¿cómo? ¿Cuántos parciales son? 4 Ah, parciales. sí, 4. Este es el tercero, el que viene, y después ya vamos en la recta final. Ahora sí, voy conectando mientras tanto. Si tienen dudas, pregunten y yo voy conectando el Power. En este Tenemos entra lo de este día y lo del laboratorio. Exactamente, que el laboratorio un laboratorio es relacionado a este tema gases y el otro laboratorio, por eso es importante que ustedes estudien. Los que ya van estudiando van a tener un tema menos para estudiar para el parcial, así que aprovechen y estudien bien el tema de destilación, respondan todas las preguntas, ¿sí? ¿Dónde está el video para descargar el software? Todavía no lo subí, chicos, todavía no se lo subí. Se los voy a subir y les voy a indicar, o si puedo, si tengo el link se los dejo y les indico en el grupo de WhatsApp para que ustedes todos lo puedan descargar. Sería ideal que todos tengan una compu, porque para hacer la simulación van a necesitar descargar el software. No es pesado, no es muy complejo, pero sí es mejor una compu para hacerlo. Dale. Profe, Y además es individual, recuerda. Sí. Profe, el cuestionario de 15 minutos tiene la nota, o sea, ¿tiene un peso en la nota final o es para ver qué tal, o sea, cómo entendimos Todos el los tema? laboratorios tienen un peso en realidad. Ustedes van a sacar Sí, el el todos los cuestionario me laboratorios refiero también. tienen, sí. Ajá, ok. Sí. Todos los Ok, profe. laboratorios van a tener cada laboratorio que ustedes hacen, de los virtuales, ustedes la nota que sacan en el cuestionario es la nota del laboratorio que tienen. Después la nota del laboratorio es la suma, el promedio de todas las notas. O sea, profe, que si nosotros aprobamos un laboratorio, pero todos los otros aprobamos con buena nota, el promedio nos va a dar. Sí, hay que ver. Vamos a ver cómo les va. Traten de no desaprobar, no empiecen a hacer cálculos. Hay que estar preparado, ¿verdad? Dale. Bueno, chicos, si no hay más dudas de eso, arrancamos con la clase. Así podemos terminar en tiempo. Vale. Estamos. Bueno, les comento mientras tanto que hoy vamos a ver entonces la clase de gases. La pregunta era si también entra en el parcial. Exacto, va a entrar esta guía más lo que vamos a ver de los laboratorios. Así que lo de gases ustedes ya vieron en teoría. Ahora lo que vamos a hacer es un repaso de la parte teórica, de la introducción teórica, para después ya poder con esos, más que nada lo que voy a repasar va a ser lo necesario para resolver los problemas. Así que vamos a ir bastante rápido con conceptos básicos y con eso ya vamos a ingresar a problemas. ¿Está? Bien. Ustedes saben, bueno, los estados de las materias son gas, líquido y sólido. En este caso puntual vamos a hablar de los gases y cuáles son las características de ellos. Por un lado, se expanden hasta ocupar cualquier volumen y por lo tanto carecen de forma y volumen propio. Por otro lado, son compresibles, ¿sí? Tienen compresibilidad, es
es decir, que su volumen varía fácilmente en respuesta a los cambios de presión. Por otro lado, se dilatan como consecuencia de variaciones de temperatura, aumentando o disminuyendo su volumen. Estas dos características, las tres primeras serían, vamos a utilizarlas después en las leyes que vamos a aplicar para problemas. ¿Tá? Otra más es que se mezclan por difusión con otros gases para dar mezclas homogéneas. Los gases son miscibles entre sí, significa que se pueden mezclar. Aun cuando los líquidos no lo sean, por ejemplo, el agua y la gasolina líquida son inmiscibles, pero los vapores de ellos son miscibles, se pueden mezclar. Entonces, en el estado líquido produce una mezcla heterogénea, pero en el estado gaseoso, mezclas homogéneas. Y por otro lado, fluyen con facilidad, lo que les permite transportarse a través de distintos recipientes. Algunas de las sustancias que existen como gases en la temperatura ambiente son, en forma elemental, el hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, cloro, helio, argón, neón, xenón. También algunos compuestos como el cianuro de hidrógeno, el cloruro de hidrógeno, que es el gas disuelto cuando se forma el ácido clorhídrico, el monóxido de carbono y el dióxido de carbono. En la combustión, por ejemplo, completa se libera dióxido, en cambio cuando es incompleta también monóxido, que es el gas letal, que conocemos, digamos, más que nada por los accidentes que produce. También el metano, más que nada se produce por descomposición de materia orgánica, el amoníaco y el dióxido de nitrógeno. Para poder comenzar a trabajar vamos a considerar el modelo de gas ideal. ¿Qué dice este modelo? Que sus moléculas son simples puntos en el espacio y el volumen que ocupa el conjunto de moléculas es despreciable comparado con el volumen total. Además decimos que no existen fuerzas de atracción ni de repulsión entre las moléculas, por lo que cada una de ellas se mueve libremente sin influencia de las restantes partículas. Entonces, estas son las características puntuales que nos va a permitir trabajar con estos gases. Con respecto a las variables que la definen, podemos ver, por un lado, la cantidad de sustancia, que en el sistema internacional se expresa en moles. Por otro lado, la presión, que se expresa en pascales para el sistema internacional, y en el no internacional son las más conocidas o más comunes, o las que más usamos, que son atmósferas, torricellis, bares, milímetros de mercurio. Además, el volumen en metros cúbicos, y lo que más usamos nosotros son litros y milímetros de mercurio. Litros es igual a decímetros cúbicos. Y la temperatura en Kelvin y grados Celsius. Celsius es la que más usamos en esta zona, pero Kelvin es la que se utiliza inclusive en la expresión de las leyes. Por otro lado, vamos a ver la igualdad o la equivalencia entre atmósfera, metros de mercurio y hectopascales, que es lo que no usamos, y es una atmósfera igual a 760 metros de mercurio, igual a 760 torricellis, e igual, que no está acá, a 1013,15 hectopascales, que es la unidad que ustedes van a ver cuando en el Servicio Meteorológico Nacional, por ejemplo, se informa todo en hectopascales ahora. Si buscan en su celular van a ver las características del clima en este momento y van a ver la presión actual. Entonces, 1013 hectopascales va a ser igual a una atmósfera. Con respecto a la temperatura, que es otro dato que vamos a utilizar hoy, tenemos que ver que hay tres escalas que son las más conocidas: Fahrenheit, Celsius y Kelvin. Celsius es la que nosotros manejamos, y para pasar de Celsius a Fahrenheit tenemos que multiplicar la temperatura en Celsius que tenemos por 1,8 o por 9/5 más 32. Y para pasar a Kelvin, que es la que vamos a necesitar sí o sí hoy, porque en las leyes de los gases trabaja siempre en Kelvin, tenemos que, es más sencillo, es temperatura en Celsius más 12 en el 3,16, que es el cero absoluto, el 0 Kelvin.
perdón, el 0 Celsius equivale a 273,16 Kelvin más la temperatura que tenemos. Esto lo tienen que manejar para poder realizar después los cálculos. Vamos ahora a ver las leyes, solamente a mencionarlas, que ustedes ya vieron en teoría. Por un lado, la ley de Boyle. Estudia las relaciones de la presión y el volumen. Se basa o tiene en cuenta la compresibilidad de los gases y dice que el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión, si la temperatura y el número de moles son constantes. ¿Está? Entonces, a mayor presión, menor volumen. El volumen, entonces, es igual o es proporcional a 1 sobre la presión, porque es inverso, y podemos decir que P por B es igual a constante. ¿Sí? Si pasamos multiplicando P, me queda que P por B es igual a la constante. Y esto me permite hacer esta igualdad. Si estamos a una presión 1 y un volumen 1, va a ser igual a la multiplicación entre P2 por B2. P1 por B1 es igual a P2 por B2 igual a constante. Bien, esto con respecto a Boyle. Charles relaciona volumen con temperatura y él tuvo en cuenta el hecho de que, él tuvo en cuenta que cuando aumenta la temperatura o cuando se calienta, digamos, en el caso de los globos aerostáticos, se le da fuego, se le da llama y calienta el aire, eso hace que el aire caliente, que tiene menor densidad, eleve el globo, ¿sí? Entonces, estudiando eso, dice que los globos de aire cuando se calienta se elevan debido a que el aire se expande y porque es más denso que el aire frío a la misma presión. Entonces, ¿qué dice Charles? Que el volumen de un gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta. Si P y N son constantes. Bien. A mayor temperatura, entonces, cuando más temperatura se le da, más aumenta el volumen. B y T, entonces, lo era constante. ¿Y qué dice Charles, entonces? Esto es lo que queda expresado. B1 sobre T1 es igual a B2 sobre T2, igual a constante. Vamos a la otra ley, que es la ley de los gases, o de Gay-Lussac. Dice que la presión que ejerce un gas es directamente proporcional a la temperatura del mismo, a volumen y masa constante. Por lo tanto, ¿en qué se fundamenta esto? Ustedes saben que las partículas de gas, cuando se les da calor o más temperatura, mayor temperatura, aumentan la energía cinética. Esto hace que se produzcan más choques entre ellas y con la superficie, y por lo tanto la presión se va a ir elevando. A mayor temperatura, mayor presión. Por lo tanto, cuando queda expresado me quedaría que P1 sobre T1 es igual a P2 sobre T2. De esta forma puedo hacer la igualdad a dos presiones y temperaturas diferentes. Por último, de esas tres, podemos sacar la ecuación combinada. Entre Boyle, Gay-Lussac y Charles, podemos obtener una ecuación combinada de los gases que dice que P1 por B1 sobre T1 es igual a P2 por B2 sobre T2. Esta ecuación combinada es muy útil y se la puede, digamos, utilizar siempre y cuando no se pida el número de moles o no tengamos la constante R de promedio. ¿Está? Entonces, lo que yo les aconsejo generalmente es que por más que tengamos, por ejemplo, presión constante, igual podamos usarlo, nada más que si la presión es constante, se tacharía P1 y P2. O al revés, si decimos que trabajamos a temperatura constante, podemos usar esta ecuación, nada más que obviamente se simplifican T1 y T2, y en ese caso también podemos trabajarlo, digamos, tranquilamente y estaríamos en la ley de Boyle. Si trabajamos a temperatura constante, por ejemplo, se quitarían, se simplificarían y quedamos con la ecuación de Boyle. Yo digo más que nada, si no quieren memorizar una por una,
con que ustedes manejen la ecuación combinada, tengan en cuenta qué valor permanece constante y ya tranquilamente despejan el resto. Así que esta es una forma práctica, digamos, que les aconsejo para trabajar, siempre y cuando no haya número de moles. O sea, siempre y cuando no haga falta trabajar con la ecuación general de los gases, que es la que determina Avogadro. ¿Qué dice Avogadro? Se fundamenta en el principio de Avogadro, que afirma que volúmenes iguales de gases diferentes, en iguales condiciones de presión y temperatura, contienen el mismo número de partículas. Entonces, el volumen de un gas es directamente proporcional a la cantidad de materia en moles a presión y temperatura constante. Por lo tanto, el volumen va a ser proporcional a la cantidad de partículas, o a n. Y para expresarlo, decimos que la constante va a surgir de la constante de que sale de los otros tres gases, de las otras tres leyes, Boyle, Chapman y Avogadro. De esas tres constantes por n por t, o sea, de esas tres constantes, perdón, se determina la constante R. Por lo tanto, me queda expresado esto, que P por B es igual a N por R por T, que es la conocida ecuación de los gases, la ley de los gases ideales. Ahora, R sí tiene otras restricciones, porque fíjense, R se da para un mol, una atmósfera, volumen de 22,4 litros y temperatura de 293 Kelvin. Por lo tanto, en esas condiciones me queda que R es igual a 0,082 litro atmósfera sobre Kelvin mol. Ahora, ¿qué les quiero decir con esto? Que si estamos trabajando con la ley de los gases ideales, con P por B igual a nRT, ya las unidades de R me limita a que no pueda utilizar cualquier unidad para volumen y para presión. Cuando trabajo con la ecuación de los gases ideales, sí o sí tengo que trabajar con la presión en atmósfera y el volumen en litros. Es decir, que tengo que equiparar siempre la presión a estas unidades y el volumen siempre a litros. Ahora, la temperatura en Kelvin en todos los casos. En la ecuación combinada, sin embargo, solamente me limitaba que la presión sea en Kelvin. Ahora, perdón, que la temperatura sea en Kelvin. La presión y el volumen podían ser unidades diferentes a la atmósfera y al litro. Sin embargo, acá no. Acá ya estoy acotado a las unidades de R. ¿Está? Entonces eso tengamos en cuenta cuando resolvamos. Mucho cuidado con las unidades. Bien. De la ecuación general de los gases podemos desglosarla y podemos derivar en otros valores que también podemos calcular. Por ejemplo, N, sabemos que es el número de moles y se determina por medio de la masa que tengamos dividido el peso molecular de ese gas. Por ejemplo, en el caso del oxígeno, ustedes saben que el peso molecular el oxígeno es diatómico, 16 por 2 es 32. Si tenemos, por ejemplo, 80 gramos de oxígeno, tenemos que, para sacar el número de moles, sería 80 dividido el peso molecular, dividido 32. De esa forma se determina N. Ahora, esta igualdad de N igual a masa sobre peso molecular me permite trabajar con otras variables, ¿sí? Por ejemplo, para hallar el peso molecular de un gas. ¿Cómo desgloso esto? Yo digo que P por B entonces igual a masa sobre peso molecular por R por T. Y esto me va a permitir despejar el peso molecular. El peso molecular pasa multiplicando, P por B pasa dividiendo y me queda que masa por R por T sobre la presión por el volumen va a ser igual al peso molecular del gas en cuestión. ¿Está? Entonces, esto me permite determinar la masa molar o peso molecular de un gas. Y además hay algo que puedo también obtener, que es la densidad. Teniendo en cuenta que masa sobre volumen es igual a densidad, de la ecuación de arriba yo puedo pasar dividiendo volumen, me queda masa sobre volumen, entonces pasa multiplicando el peso molecular, me quedaría presión por peso molecular, y R por T pasa dividiendo. Por lo tanto, la densidad va a ser igual a peso molecular por presión sobre R por T. Esto entonces es otro dato que, por ejemplo,
Si me piden que despeje la densidad o si me dan como dato la densidad, yo sé que ya tengo la masa y el volumen en ese dato. ¿Está? Entonces lo que hicimos fue repasar valores o reglas prácticas para después poder aplicarlos en los problemas. Lo último que quiero mencionar para poder resolver la guía, en el caso de ustedes que no ven tantas leyes o no ven problemas tan complicados, termina en ley de Dalton de los gases ideales. ¿Qué dice Dalton? Dice que la presión total de una mezcla de gases contenida en un volumen B es la suma de las presiones parciales que cada gas ejerce si ocupara él solo todo el volumen. ¿Está? Entonces, ¿qué dice en definitiva? Que para una mezcla de un gas A con un gas B, la presión total va a ser la suma de las presiones parciales. ¿Sí? En el total, poder reportar sobre P por B. Entonces, ¿qué dice Dalton? Para cerrar, que la presión parcial de un gas es igual, perdón, que la presión total de un gas es igual a la suma de las presiones parciales de cada uno de los gases que componen la mezcla. Bien. Esto fue solamente repasar lo necesario para poder resolver los problemas. Ahora cuando ustedes vean los problemas van a ver que son sencillos. Al menos a mí siempre me gusta un poco más la práctica que la teoría. Es decir, cómo aplicamos, digamos, la teoría. Veamos a ver el problema 1. Se calienta aire en un cilindro de acero de volumen constante, cuya temperatura y presión iniciales son de 20 grados Celsius y 3 atmósferas, respectivamente. Determina la temperatura final del cilindro si la presión aumenta hasta 9 atmósferas. Tenemos entonces un momento inicial con datos de presión y temperatura y presión inicial, y un momento final donde solamente cuento con la presión. La pregunta es, ¿cuál es la temperatura final? Pero también me dice que el volumen permanece constante, porque el cilindro de acero es rígido, no se mueve, no aumenta el volumen. Por lo tanto, el volumen es constante. En este caso, fíjense que tenemos temperatura y presión más que nada, y volumen constante, es decir, que podemos usar la ecuación combinada de los gases, no hace falta usar la ecuación general, pero teniendo en cuenta que el volumen es constante, lo puedo simplificar. Al simplificar, queda un poco más accesible el despeje. Despejo T2, que es la temperatura que me falta, y me queda que temperatura 2 va a ser igual a presión 2 por temperatura 1 que pasa multiplicando sobre P1. ¿Sí? T2 pasa multiplicando, P1 dividiendo, después me queda igual a P2 por T1 que pasa multiplicando. Bueno, ustedes saben despejar. Así que de esta forma es un despeje sencillo. Una vez que tengo esto, paso los valores. Tengan en cuenta que la temperatura siempre tiene que estar en Kelvin. En este caso, si son 20 grados Celsius, serían 20 más 2, 73,15 para tener la temperatura en Kelvin. La presión está en atmósfera, pero si está en otra unidad también la podría usar. Entonces me queda 9 atmósfera, que es la presión 2, a la cual voy a llegar, por los 20 grados, pero pasado a Kelvin, dividido 3 atmósferas. Y por lo tanto el resultado me quedará en 879,45 Kelvin. ¿Ven? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Detectar los datos, después elegir qué ley voy a usar, en este caso con la combinada ya me alcanza, y hago el despeje necesario para lo que me esté pidiendo, que en este caso es la temperatura. Bien. Pregunto, ¿alguna duda? ¿Se entendió este problema? ¿Por qué, profe, quedan los Kelvin con número decimal? Porque era
273,15. 0 grados Celsius igual a 2,73,15 Kelvin. Ah, 15. No, pensé que era 273 nomás de uno. Claro, incluso decía 16 algunos libros, nada más que por eso. Bueno, ¿lo ven? Entonces, con esto puedo seguir avanzando. El problema 2. En el 1 creo que no hubo dudas, ¿no? No, profe. Bueno, vamos al 2 entonces, a ver. El 2 está un poquito más complejo, pero no deja de ser sencillo. Solamente que tiene dos momentos, fíjense, dice, si 10 litros de hidrógeno en un recipiente deformable están a 0 grados Celsius y 1950 metros de mercurio de presión, se calienta el gas a presión constante hasta 20 grados Celsius y luego se lo expande a temperatura constante hasta obtener una presión de 1,1 atmósfera. ¿Cuál será el volumen intermedio y el volumen final? Cuando decía al principio que el recipiente es deformable, significa que va a cambiar el volumen. No es rígido como el de acero del caso anterior. Puede ser, no sé, un globo o algo parecido, ¿no? Cualquier otro recipiente deformable. Entonces, tenemos dos momentos. Por un lado, el momento inicial, o momento cero, donde la temperatura es de 0 grados Celsius o 273 Kelvin, la presión es de 1450 mililitros de mercurio y el volumen de 10 litros. ¿Está? Ahora, ¿qué dice? Que se va a calentar el gas a presión constante, es decir, que la presión no va a variar. Entonces, calculen el volumen para este primer estadio, es decir, inicial. Pasen entonces, ¿qué van a tener? Van a tener el hidrógeno al estado intermedio, donde la temperatura va a ser ahora de 20 grados, pasa de 0 grados Celsius a 20 grados, la presión va a ser constante y el volumen intermedio no lo conozco. Entonces de acá yo aplico, en este caso, la combinada de los gases. No tengo números de moles dando vuelta, entonces tampoco me piden peso molecular ni densidad, entonces aplico la combinada. La presión en el momento inicial, por el volumen inicial sobre la temperatura inicial, es igual a la presión en el momento intermedio más volumen intermedio sobre temperatura intermedia. Ahora, como la presión es constante, la puedo simplificar y de ahí despejo lo que me pide, que es el volumen intermedio. ¿Está? Bien. Una vez que yo tengo el volumen intermedio, puedo ir a la siguiente parte que me dice que si se expande a temperatura constante, tengo que decir qué volumen ocupa. Entonces lo dejo planteado hasta ahí, hasta el volumen intermedio. Calculan ustedes y recuerden que el volumen intermedio después va a ser el inicial para el volumen final, para el paso que sigue. Entonces traten de hacerlo ustedes. Calculen el volumen intermedio y planteen el volumen final. Y ahí me dicen cómo les da. Me quedo en silencio 5 minutos, o si ustedes quieren preguntar, si no entendieron algo, pero más que nada les dejo para que planteen y calculen ustedes y me digan qué les da. Si vamos trabajando juntos. Manos a la obra.
Profe, ¿es necesario pasar la presión desde milímetros de mercurio? Fíjate lo que les decía hoy, si está R, sí o sí, en este caso, no haría falta. ¿Sí? Solamente que tienen que coincidir cuando trabajen con la misma unidad, pero no hace falta pasar. ¿Y cómo era la equivalencia, profe? La verdad que me olvidé. Un ATM era Igual a 1450, 760. 760. Está, gracias. El volumen intermedio ya lo hicieron, ¿no? ¿Qué les da? 10. 9,19. Perdón, los dos puntos hablaron. De vuelta, ¿cómo? A mí me dio 9,2. Y al otro que dijo 10, ¿cuánto? 10,73. Bien, a mí me da eso. A mí también. A ver. Así. Controlar la que dijo 9, a ver si tiene alguna diferencia. Me queda 10. El volumen inicial es 10. Temperatura intermedia 293,15. Porque era 20 grados más 73,15. Y la temperatura inicial es 273,15. Me queda 10,73. Capaz haya... Profe, Va, no sé. ¿puede repetir? Disculpe, no le escuché. Acá expresé el volumen intermedio. Fíjate, controlar con lo que vos expresaste. A ver cuál es la diferencia. O sea, es mínima. Vos te das 9, algo y es 10,63 lo que Sí, nos da a sí, nosotros. abajo volví a copiar el 2,93, volví a copiar abajo. Ahí estaba el error entonces. En ese caso sí es error, digamos. Y era por ahí, estaba bien expresado, pero el cálculo nada más que variaba en algunos decimales, bueno, ya no importa Sí, tanto. copié mal, copié mal. Perfecto. Bueno, tengan en cuenta obviamente eso, ¿no? ¿Qué les da el volumen final? ¿Alguien llegó? 18,6. ¿Alguien más coincide? Sí, a mí me da eso. A ver. Para el final, entonces. El volumen final es el que desconozco. La temperatura es constante. ¿Sí? Y la presión final es de 1,1 atmósfera. Sí, tenemos que partir de los valores intermedios. Ahora, en los intermedios, la presión era igual, como era constante, era igual a la inicial, que era 760, 1450. Por lo tanto, me queda que volumen intermedio por presión intermedio va a ser igual a volumen final por presión final y despejo el volumen final. De esta forma, me queda 18,6 litros, que es lo que le dio a su compañero que recién comentó. Esta parte, ¿la entienden, chicos? La segunda parte. Partimos de los valores intermedios, nada más. Pregunto, no sé quién me comentó que les dio 10,6. ¿Qué apellido era? No me acuerdo. Bueno, no. 10,6, profe. 18,6, perdón. Vos habías No, dicho eso. Perezón Lucas. ¿Cómo? Perezón Lucas. Bien. Te pregunto, ¿en Sí. qué unidad de presión trabajaste? En la misma que usted. Ah, bien. No hace falta cambiar. Si alguien trabaja en la atmósfera, van a ver que le da lo mismo. ¿Sí? Más que nada es porque, para que vean que en este caso no importa en qué unidad trabajen la presión ni el volumen. Solamente que coincidan, que ambos estén en la misma unidad para que se pueda simplificar.
Ahora, lo que no pueden tocar es la unidad de temperatura, que es siempre en Kelvin. ¿Está? Fuera de eso, lo único que tiene que pasar es que coincidan la unidad que trabajan en ambos casos con la misma. No pueden trabajar con milímetros de mercurio arriba y con atmósfera abajo, por ejemplo. Bien, estamos. Ahora, chicos, traten ustedes de resolver el 3. Yo les pongo la guía mientras tanto, así miramos un poquito, para que ustedes puedan para pensar juntos algunos puntos y les doy unos minutos para que resuelvan. ¿Ven la guía, chicos? Sí, profe. Bueno, el 1 le decimos, el 2 también. El 3, fíjense. ¿Usted le puede hacer zoom, profe? Si puedo aumentar de 6. Sí, sí. Por favor. A ver. ¿Ahí está bien? Sí, sí, ahí está, profe. Gracias. Dale. Bueno, el 3. Las pelotas de tenis por lo regular se llenan de aire o nitrógeno gaseoso a una presión superior a la atmosférica para aumentar su rebote. Si una pelota de tenis en particular tiene un volumen de 144 centímetros cúbicos y contiene 0,3 gramos de nitrógeno, ¿cuál es la presión en el interior de la pelota a 24 grados Celsius? ¿Está? Entonces, con los datos que tengo, me pide la presión, traten de plantearlo ustedes, pero en este caso, fíjense que están hablando de una masa determinada, hablan de que es nitrógeno, entonces, en este caso, puedo usar la ecuación general de los gases, donde tenían masa y peso molecular. Traten de plantearlo ustedes y despejen la presión. Ahora, si trabajan con la ecuación de los gases, recuerden que está R, por lo tanto, ya no pueden elegir con qué presión trabajar, tiene que ser sí o sí en atmósfera, y el volumen tiene que ser sí o sí en litros. Con esas recomendaciones, entonces, planteen el 3. También el 4. Dice que hay 4,88 gramos de gas, cuya naturaleza es dióxido de azufre o trióxido de azufre. No sé cuál de los dos es. Se pregunta, para resolver la duda, los introducimos en un recipiente de 1 litro y observamos que la presión que ejercen a 27 grados Celsius es de 1,5 atmósferas. ¿De qué gas se trata? ¿Cómo harían o qué despejarían para saber de qué gas se trata? ¿Qué es lo que me puede determinar si es uno o es el otro? ¿El peso molecular? Exacto. Lo que va a variar entre ambos va a ser el peso molecular. Si ustedes están en condiciones con estos datos de despejar el peso molecular y responder la pregunta. Una vez que despejen, tiene que decir si es el dióxido o es el trióxido. ¿Está? Después, el 5 dice, calcule la densidad de sulfuro de hidrógeno gaseoso a 17 grados Celsius y 2 atmósferas. En este caso la pregunta es directa. Se pide la densidad. Ya vimos que tanto peso molecular como densidad lo sacamos de la ecuación general. Entonces también lo pueden plantear y despejar. Y las 6, que también hasta ahí vamos a hacerlo en el break, pueden hacer hasta el 7 inclusive ustedes, pero vamos a hacerlo hasta el 6. Habla de valores raros, pero en realidad es sencillo, es igual que las demás. Dice, un método para estimar la temperatura en el centro del Sol se basa en la ley de los gases ideales. Si se supone que el centro consiste de gases cuya masa promedio es de 0,7 kilogramos sobre kilomol, recuerden que la unidad de la masa molecular es gramos sobre mol. Entonces, en este caso, este dato de masa promedio sería el dato de la masa molar o peso molecular. Si me da ese dato, me da el peso molecular,
y me da la densidad, que es de 9 por 10 a la 4 kilogramos sobre metro cúbico. Además, la presión en atmósfera. Con todos esos datos me pide que calcule la temperatura. Es decir, que también podemos usar la anterior, solamente tienen que tener en cuenta las unidades, que kilogramos sobre kilomol es lo mismo que decir gramos por mol. Necesitamos nosotros trabajar en gramos por mol para poder trabajar con R. Y en este caso, tengan en cuenta que el volumen tiene que estar en litros para R. Entonces, kilogramos sobre metro cúbico, cuando hagan la conversión van a ver que le va a quedar también numéricamente igual. Le va a quedar 9 por 10 a la 4 gramos por litro. En este caso le va a quedar 0,7 gramos por mol. Pero de todos modos, planteenlo ustedes, son las 19:50. Podemos dar 20 minutos hasta las 20:10. Así tratan de resolver el problemas 2, 3, 4 y 5 y 6. ¿Está? De todos modos, estamos acá, si con cualquier duda nos comenta. Lo dejamos, chicos, manos a la obra, practiquen un rato y volvemos, por cualquier duda nos pregunten. Si van teniendo el resultado y quieren compartir en el chat o digan o lo quieren decir, también así vamos comparando.
Profe,
Chicos, volvemos. ¿Pudieron resolver algún problema? Supuestamente, pudimos. Supuestamente, a ver. Les quedó pendiente el 3 en adelante. A ver el 3, ¿a qué resultados llegaron? Para ver si vamos bien. Yo llegué a 1,12 ATM. Perdón, ¿cuánto? 1,12. No sé si estará bien. Cerca, pero no me da lo mismo. A ver, ¿alguien más? Yo pongo mientras tanto el power. A mí me dio 2, profe. Pero no sé si está bien tampoco. Bien, a mí también me da 2. Está para hacer. Ahí miramos. A ver. Los datos entonces, la temperatura. Se va la lluvia acá y hay ruido afuera. Pero me escucha, ¿no? Sí, sí. Dale, porque el ruido de la lluvia también me está interrumpiendo un poquito. La temperatura dijimos que era de 24 grados. Parece la radio, ¿viste? La presión de... La temperatura de 24 grados, volumen de 144 centímetros cúbicos, masa 0,33 gramos de nitrógeno. Y ahora sí vamos a despejar la presión. A ver, P por B es igual a masa sobre peso molecular por R por T. Por lo tanto, la presión va a ser igual a masa sobre peso molecular por R por T sobre B. Y esto es lo que me da. La masa es de 0,33. R, sabemos que 0,33 gramos. R, 0,082 litros de atmósfera Kelvin mol. Temperatura 297,15. Peso molecular del nitrógeno 28. Y el volumen, recuerden que hay que expresarlo en litros, me da 0,144. Eso me da la presión en atmósfera. Presión igual a 2 atmósferas. Controlar el que le dio 1,2, a ver cuál es la diferencia. Capaz, si está bien planteado, error de cálculo nada más. Pero no sé si hay otra diferencia que tengas. Puede ser que haya puesto en lugar de 28, 14, por ejemplo. Entonces te va a dar la mitad. Ah, no, perdón, te va a dar el doble. Porque divide por un número más chico. Pregunto, ¿entienden esto, chicos? Profe, una consulta. ¿No está mal si se saca la cantidad de moles en 0,33 gramos? ¿Para qué moles? subo mi volumen? Porque acá... Ahí estamos. ¿Quién preguntaba si está mal que calcules el número de moles? Claro, yo lo que hice en vez de poner 0,33 puse la cantidad de moles. Ah, sí, en lugar de tener 73 y 28 por el número de moles, está bien. Ah, está. Perfecto. Esto era para usar los datos nada más. ¿Y qué te dio el resultado? Me da 2,031. Sería 2 igual. Perfecto. Sí, cuando uno hace más cálculos intermedios, lo único que puede pasar es que vaya arrastrando los decimales, pero está bien.
Vos lo que Ahí está. haces es este cálculo 0,33 dividido 28 y pones el valor que te dio acá directamente. Así que sí, está bien. ¿Alguien más hizo diferente? Me interesa saber más que nada el que le dio 1,2 sin control de error. Ah, exactamente lo mismo, Ian, muy bien. Bueno, si no hay dudas, avanzamos. Vamos Profe, al 4. ¿cómo hizo para sacar los Sí, litros? los litros, 144 centímetros cúbicos. Directamente Hace pasaje dividido. de todo volumen, nomás no mezcla, no pone con moles y eso. No, directo. Pasaje de centímetros cúbicos a litro, que son. Acuérdate que 1000 centímetros cúbicos son un litro. Entonces, si vos lo dividís por 1000, te queda 0,144. Sobre 1000 centímetros cúbicos, que es un litro, te queda 144 dividido 1000. Se simplifican centímetros cúbicos y te queda 0,144 litros. ¿Entendés? Un litro acá arriba sobre 1000 centímetros cúbicos se simplifica en centímetros cúbicos y te queda 144 dividido 1000. Y eso te da esto. ¿Lo ves? Sí, ¿O sí, no? Perfecto. ¿Alguna duda más, chicos? Si no, avanzamos. Vamos a ver entonces el punto 4. En el punto 4 había que determinar si se trataba del dióxido o del trióxido de azufre. ¿A qué llegaron? ¿Qué les dio? ¿De quién se trata? del trióxido. Trióxido, perfecto, porque cuando te dio el peso molecular, Y me dio 80,07 y después el otro me dio 80. bien. ¿Quién habla? Lucas. Lucas, acá Ian también te dio lo mismo, entonces, coincide. Bien, temperatura entonces 27 grados, presión 1,5 atmósfera, volumen de 1 litro y masa de 488. Tengo complejo locutor de radio, ¿viste? Estamos acá. Ahora, vamos a ver. P por B es igual a masa por R por T sobre peso molecular. Despejamos el peso molecular y me queda que es igual, paso a esto multiplicando, el volumen dividiendo y la presión también. Entonces me va a quedar que peso molecular es igual a masa por R por T dividido P por B. Vamos a reemplazar. La masa es de 488. R siempre 0,82 litros de atmósfera Kelvin mol. La temperatura 300,15 Kelvin, porque le sumé a 27, 12 de 3,15. La presión ya está en atmósfera y el volumen ya está en litros, o sea que está bastante sencillo, digamos. Despejo el peso molecular y llegamos a que va a ser de 80,07. De acá es donde ustedes dicen que se trata del trióxido de azufre, que pesa 16 por 3 más 32. Es donde ya 80. Por lo tanto, está perfecto, porque de 80 está bien. ¿Alguna duda? ¿Alguien tiene duda con respecto a este punto? Yo calculé de otra forma. No hay Yo problema. calculé la A ver, presión, digamos. calculaste la presión. Ajá. Sí, probé los dos y vi cuál llegaba a 1,5. Y listo. Pero a ver, la presión tenemos de datos. ¿Cómo calculaste la presión de cada uno? ¿Presión parcial sería? No entiendo. Saqué los moles. A ver. Ajá. Eh, Pueden sacar los moles y ahí también calcular con la masa de quién se trata, eso sí. y después puse todos los datos iguales y vi cuál me daba Sí. 1,5. Bien. Y me dio Acá. el CO3 también. Bien. Sí. Llegaste SO3. ¿Y acá vos sos Jan o no? Acá Jan también calculó N. N también pueden calcular y después hacer un paso más que es con la masa ver qué les da. También está bien.
Hiciste así, ya. ¿Cómo? No, síganme, profe, porque yo era una duda de un ejercicio anterior. Preguntaba nada más si Ian hizo como le comenté yo. Ah, sí, perfecto. Yo estoy siguiendo el chat acá. Ian dice que él calculó el número de moles. Una vez que calcula n, lo compara con la masa y ve de ahí, ve de quién se trata, despeja peso molecular. Así que está bien. Como en todos los casos, puede haber otra forma de calcular, o sea, o hacer el más paso. En esta lo que hice fue yo poner todo en la misma fórmula. Por eso le digo que cuando uno puede evitar pasos intermedios, lo que se ahorra es el hecho de que si comete un error en un paso intermedio, arrastra. Pero no hay problema de que lo hagan en más pasos. Perfectamente se lo puedo hacer. Profe, en el 3 Sí. me quedó la duda de el peso molecular. Capaz estoy medio perdido nomás. ¿En el ¿Por qué 3? lo pone como 28? O sea, como 28 gramos Porque el mol. nitrógeno, fíjate acá en el dato, tengo el nitrógeno es diatómico. Claro, el peso Cuando molecular no importa 14 cuánta por 2. masa anda. El peso molecular es la cantidad, el peso Ese no varía atómico. nunca. No te escuché. ¿Cómo? Eso no varía nunca, sería. No, peso molecular, como decía hoy, es algo establecido ya para cada compuesto. En este caso, el peso Me atómico del perdí. nitrógeno, el peso atómico en la tabla es 14 para el nitrógeno, pero como es diatómico, 14 por 2, 28. Así que sí o sí el peso molecular del nitrógeno diatómico es 28, no cambia. ¿Está? ¿Se entendió? Sí, No sé profe, qué. me habré confundido nomás. Sí, sí. Dale, perfecto. Tengan en cuenta eso, cuáles son los gases diatómicos. El 4 está, entonces vamos al 5 que les pedía densidad. Calcula la densidad del sulfuro de hidrógeno gaseoso a 17 grados Celsius y 2 atmósferas. Entonces, los datos, temperatura de 17 grados, presión 2 atmósferas y el peso molecular lo saco teniendo en cuenta que es hidrógeno 2 azufre. Pues entonces sería 32 más 2, 34. 34 gramos por mol. Ahí Miranda se va. Bien. Si quieren, chicas, pueden tomar la asistencia, no sé cómo harían, entonces, porque algunos están desconectando por el tiempo. Sí, Mario, que pongan el nombre, apellido o apellido, nombre y el legajo y está bien. Dale, vayan dejando en el chat, chicos, por si alguno tiene problema de conexión o la tormenta. Falta poquito. Bien, en el 5, ¿qué les dio, chicos? ¿Qué densidad? 5,72 puede ser. ¿Quién da más? A ver. ¿O quién da menos? Vamos a controlar. 2,85 me dio a mí, la mitad. Ahí puede estar el error, la diferencia, vamos a ver. Despejan entonces, P por B es igual a masa sobre peso molecular por R por T. El volumen pasa dividiendo y le queda que masa sobre volumen es densidad. Por presión, entonces la densidad va a ser igual a presión por peso molecular sobre R por T. Ahora solamente despejo. Presión 2 atmósferas, peso molecular 34, que sacamos de acá, decíamos que era 32 más 2, sobre... Ah, profe, lo que yo hice fue que, como habla perdón, de sulfuro de hidrógeno gaseoso, ¿no debería estar multiplicado por 2? ¿El 34? No, esto es un compuesto. El compuesto es hidrógeno 2 azufre. Ah, sí, nada que... ¿Entendés? Yo le hablaba de los gases diatómicos cuando son elementos, que son, en la tabla periódica se le había mostrado cuáles eran, que era el hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro, bromo, yodo. Solamente esos son diatómicos en la tabla. Pero este ya no es un gas de la tabla, este es un compuesto. Bien, y eso me da 2,85, que es lo que me dijeron recién.
Bueno, perfecto. Lo importante es que fuera del peso molecular, lo demás lo tenés bien claro, así que está bien. Vamos ahora al 6. En el caso del 6, me pide la temperatura. ¿Alguien llegó a hacer el 6? Son números grandes, pero no sé si alguien le dio. Yo lo hice, pero... Pero el cálculo que te dio. Y me dio un número grande. Sí, pero ¿cuál? 132, 79, 13,279. O sea, 1,33 por 10 a la 7. Si está así, puede está ser. bien. Sí, fíjate cuántos números tenés en total. 1, y cuántos números es por 10 a la 7, mira. Pero está. Sí, está bien. ¿Cómo es tu apellido? Lucas. Vos estás hablando de Persson. Lucas. Sí. Bien, perfecto. Entonces, a ver. Presión 1,4 por 10 a la 11 atmósfera. Densidad, la presión ya está como tenemos que usarla. La densidad está en 9 por 10 a la 4 kilogramos sobre metro cúbico. Y hay que pasarla a gramos por litro. Entonces lo que hacemos es 9 por 10 a la 4 kilogramos por metro cúbico. Decimos que 1 kilogramo es igual a 1000 gramos, para simplificar kilogramos, y 1 metro cúbico es igual a 1000 decímetros cúbicos, para simplificar los metros cúbicos. Simplificar los kilogramos, simplificar los metros cúbicos, 1000 con 1000 también se simplifica, y me queda numéricamente igual 9 por 10 a la 4 gramos sobre decímetros cúbicos. Y recuerden que yo les decía que 1 decímetro cúbico es igual a 1 litro. Por eso les queda 9 por 10 a la 4 gramos sobre litro. ¿Está? Entonces, numéricamente le queda igual. Y en este caso, el peso molecular, 0,70 kilogramos sobre kilomol, es lo mismo que decir 0,70 gramos por mol. Los 2 kilos se van. Igual que acá, 1000 con 1000 se simplifica y le va a quedar gramos sobre mol. ¿Está? Entonces, lo que tienen que hacer es cambiar de unidad nada más, en las que les pide R. En este caso, mol para... ¿Cómo es? Porque es litro Kelvin sobre Kelvin litro atmósfera sobre Kelvin mol es R. Entonces, necesitan tener moles y acá necesitan tener litros. Ahora, si una vez que ustedes resolvieron el cambio de unidad, lo demás es sencillo. P por V es igual a masa sobre presión molecular por R por T, despejo la presión, que me queda igual a masa sobre volumen, que es la densidad, por R por T sobre peso molecular. Por lo tanto, la temperatura va a ser igual a 1,33 por 10 a la 7 Kelvin. Vean que solo tienen que tener cuidado en las unidades para que se puedan simplificar. Una vez que tienen esto, lo demás es igual a los problemas anteriores. ¿Está? ¿Alguna duda, chicos, de esto? Por ahí yo igual les dejo el Power después para que ustedes controlen bien las unidades, más que nada. Lo demás es similar. ¿Voy al último o tienen duda en el anterior? De mi parte no, profe. Si nadie más calla, otorga. Vamos a seguir con el 7 entonces. Si nadie más habla, perdón. Vamos al 7. Acá es diferente porque vamos a aplicar Dalton, pero también es sencillo. A partir de los datos obtenidos por el Voyager 1, una nave, los científicos han estimado la composición de la atmósfera de Titán, la luna más grande de Saturno. La presión total en la superficie de Titán es de 1220 mililitros de mercurio. Entonces, la atmósfera contiene 82% de nitrógeno, 12 de argón y 6% de metano. Calcula la presión parcial de cada uno de estos gases en la atmósfera de Titán. Bien.
Veamos, los datos. La presión dijimos que es de 1220 metros de mercurio. Lo paso a atmósfera y me queda 1,605 atmósferas. Y lo que hago, ¿cómo lo razono? Recuerden que lo que decía Dalton era que la suma de las presiones parciales, perdón, que la presión total era igual a la suma de las presiones parciales. ¿Está? Entonces, lo que yo hago es, tomo en cuenta los porcentajes y tomo una masa final de 100 gramos. Suponiendo que 100 gramos es la masa final, en esos 100 gramos va a estar compuesto por 82 gramos de nitrógeno, 12 gramos de argón y 6 gramos de metano. ¿Está? Como es por ciento, 82 por cada 100, parto de ahí. 82 gramos de nitrógeno por cada 100 de la mezcla, 12 gramos de argón por cada 100 de la mezcla y 6 gramos de metano. Partiendo de esto, ahora yo tengo que sacar el número de moles, porque necesito saber la cantidad de número de moles totales. Entonces, lo que hago es a cada uno lo divido por su peso molecular. Para el caso de nitrógeno, 82 dividido 28, porque es diatómico, que es el peso molecular, me queda 200,92 moles. Entonces, cada 100 gramos voy a tener 2,92 moles de nitrógeno. Con el argón hago el mismo razonamiento. La cantidad que tengo, que son 12, dividido el peso molecular, que es 39,9, me queda 0,36 moles de argón por cada 100 gramos de mezcla. Y el metano es lo mismo, 6 gramos, que es lo que tengo, dividido 16, porque es 12 más 4, me quedan 0,37 moles. Con esto saco el número de moles totales, que es 2,92 más 0,36 más 0,37. Una vez que yo tengo el número de moles de cada componente y el número de moles totales, lo que puedo obtener va a ser la fracción molar de cada uno de ellos. La fracción molar es la cantidad de qué porcentaje o qué relación vamos a tener en cuanto a la cantidad de moles de ese elemento con respecto a la cantidad, o de ese gas con respecto a la cantidad de moles totales. En este caso sería de nitrógeno tenemos 2,92 moles dividido los 365 de la mezcla. Me da que la fracción molar es 0,8. Para el argón, lo mismo, 0,36 dividido 365 me da que la fracción molar de argón va a ser 0,099. Y para el metano, 0,37 moles dividido 365, que es el valor total de moles, el número total de moles, me va a quedar 0,101. La suma de los moles de las fracciones molares me tiene que dar 1. ¿Sí? 0,8, 0,099 y 1,101 me da 1, que es el valor que tiene que dar como valor final. Una vez que yo conozco las fracciones molares, ahora sí puedo calcular la presión parcial. De Dalton ustedes vieron antes que, o les comento ahora, que la presión parcial de un gas es igual a la fracción molar de ese gas por la presión total. Entonces, la presión parcial de un gas es igual a la fracción molar por la presión total. La fracción molar la tengo de cada gas y la presión total también. Tengo de dato, nada más que la pasé a atmósfera. Entonces, para el nitrógeno, la presión parcial va a ser 0,8, que es la fracción molar, por 1,605 atmósfera, que es la presión total. De este modo me va a dar 1,284 atmósfera la presión parcial de nitrógeno en la mezcla. Lo mismo para el argón, 0,99 por la presión total, me da 0,159 atmósfera. Y lo mismo hago para el metano, 0,101, que es la fracción molar, por la presión total, me da 0,162. Si sumo estas tres presiones, vemos que se va a cumplir Dalton, que dice que la suma de las presiones parciales va a ser igual a la presión total. ¿Está? Si quieren corroboren, no lo puso en el Power la presión total, pero si suman, llegamos a la presión total. Pregunto, ¿entendieron? Sí, ¿Alguna duda?
Sí, profe, entendió. Dale, si alguien tiene duda, este es el último problema. Después están los problemas para ejercitar. A ver, la asistencia, ¿todos pusieron? Bueno, a ver acá, tipo esto. Ya terminé todo despeinado. El viento era. Bueno, chicos, estamos entonces. Hasta acá sería la clase de problemas. Están los problemas para ejercitar, pero además, recuerden que le dijo el profe Sergio al principio: es el hecho de que trabajen en los virtuales, hagan todos los conceptos que se les pidió hasta la guía. Y la clase que viene nos vemos con los laboratorios. La siguiente Profe, va a ser. Sí. si tenemos alguna duda con los complementarios, ¿le podemos consultar al privado nomás? Sí, más vale. Al Ah, privado está. amigo, sino a cada uno su O al profe. general. Ahí está. Por eso, en el grupo grande o si no, están los grupos chiquitos con cada profe. No hay problema. O al privado, como decía, no hay problema. No sé quién es el que habla, pero no hay problema. Ah, Altamirano. Dale, Altamirano. Sí, no hay problema. Preguntame al privado o al grupo pequeño. Creo que vos estás en mi grupo, ¿no? Ah, no, vos no. No importa, no hay drama. Consultame a mí o a cualquier profe. Dale. No sé si tienen alguna duda más. Si no, sí que esto, sí quieren comentar algo, las otras profes o profes. O Sergio. Si no, No, Mario, por terminamos. mí está bien. Creo que quedó claro todo. ¿Profe, la asistencia grabaron? Disculpen que hablaba. No, si colocaste presente, Carla tomó todo el chat. Ah, está, profe, gracias. Estamos, nadie se olvidó del Disculpe, profe, presente. ¿qué es lo de los Sí. laboratorios? ¿Cómo? Perdón. ¿Qué es lo que dijo de los laboratorios? Lo que explicó el profe Sergio al principio. No sé si vos estabas. Ah, no, yo llegué un poquito tarde. Bueno, él comentó nada más que está en el campo, ¿no está, Marisa? El tema donde se sube material. Sí, había Ah, dicho en el campus, son dos laboratorios, un laboratorio virtual con las mismas condiciones que siempre y el otro que lo van a desarrollar bien ahí, calculo que lo vas a volver a explicar bien, y el otro es el laboratorio de líquidos, que ese sí tienen que estudiar de la guía que les va a preparar un coloquio. O sea, el de gas, hay dos laboratorios. El de gases, solamente él va a dar los instructivos y se les deja para que hagan después de la clase, con los conceptos que vimos hoy. Sabíamos bastante hoy de cálculos, de fórmulas. Y el de destilación, que es el de estado líquido, tienen que estudiar entonces de la guía, los conceptos, que es lo que dijo recién la profe Marisa. También hay un cuestionario que le va a pasar el profe en la semana, y con todo eso tienen que estudiar para que la semana que viene la clase, al final, se les ponga como una especie de coloquio. ¿Sí? Después de toda la explicación, se les va a dar unas preguntas que pueden ser verdadero o falso, opciones múltiples, pero tienen que resolverlo durante la clase. Es individual y esa lleva nota. O sea, profe, que la parte práctica de líquidos es solamente laboratorio. La parte, sí, el estado líquido, como va a ser, sí, el laboratorio. No es que va a haber una clase práctica de eso. No, en este caso es el laboratorio de destilación nada más. Ustedes no ven soluciones, por ejemplo, que ven las otras carreras. Así que, y en el parcial va a entrar esta guía y los dos laboratorios. y entonces el coloquio será solo de líquidos. Exacto. Coloquio solo de líquido. Bueno, todo eso igual ya se explicó antes y les decía que en el campus miren entonces lo que está. Estamos, Bueno, chicos. gracias, profe. Buenas noches entonces. Marisa, ¿tengo que salir yo o salís vos? Yo hago salir a todos, creo que estoy yo como Hasta anfitriona. luego, profe, gracias. Nos vemos, chicos. Buenas Chau, noches, chau. chicos. Nos vemos la clase que viene. Chao, chao.